Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología, NFC. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia. Comenzamos el programa de las noticias de último momento con una noticia de último momento que viene desde Venezuela, y es que un grupo de 6 encapuchados han asaltado, han violentado las oficinas de María Corina Machado en Venezuela. Como ustedes saben, Corina Machado se ha declarado en la clandestinidad, y de esto vamos a estar hablando, Amalia, como una de las últimas novedades en Venezuela, en esta crisis política que vive Venezuela después de las elecciones del pasado domingo. El diésel ruso está ingresando desde Arica. Hay bloqueos y el gobierno pide levantar los bloqueos precisamente para que las cisternas con diésel puedan llegar hasta los surtidores y resolver por lo menos parcialmente el problema. Además, vamos a estar comentando lo que ha sucedido en las últimas horas en la Asamblea Legislativa. El bochorno prácticamente se ha instalado en el Legislativo, Amalia. Todos los días hay peleas, jaloneos, empujones, sopapos, patadas, puñetes, y ayer se tuvo que suspender la sesión del Pleno de la Asamblea para este viernes. ¿Habrá tranquilidad? ¿Llevarán las cosas en paz? Todavía no se sabe. Eso está difícil de prever. Y bueno, un periodista fue detenido por unas horas por hacer su trabajo en las puertas del Banco Central de Bolivia. Esto y más, un análisis sobre la situación de Venezuela en esta edición. Antes de entrar al desarrollo, vamos a este mensaje de enlace que es muy importante. A tu alcance, la app más completa para tu negocio. Funciona con cualquier cuenta de banco. Bájate la app y cobra con tarjetas, con QR, con Tigo Money. Descarga Contacto POS ya. Más de 1.000 detenidos en Venezuela. Orden de aprehensión contra María Corina Machado y contra el presidente electo Edmundo González. María Corina se ha declarado en clandestinidad para salvar su vida. Sin embargo, ha dicho hasta el final y ha convocado a una concentración para mañana sábado. Mientras esto acontecía, a las 3 de la mañana ocurrió un hecho de terror. ¿Qué pasó, Cacho? 6 encapuchados a las 3 de la mañana, como tú dices, han ingresado a las oficinas de María Corina Machado, en las oficinas de 20 Venezuela, que es la agrupación que se conformó para participar en las elecciones. Violentaron los ambientes, dejaron escritos algunos grafitis, removieron todo lo que encontraron, y María Corina Machado, a través de su cuenta en X, ha denunciado este hecho, señalando que son amenazas que proceden de parte del chavismo y que quieren intimidarlo. Como sabes, Amalia está declarada en la clandestinidad, María Corina Machado, así que está utilizando sus redes sociales para pronunciarse. Denunciamos la arremetida e inseguridad a la que somos sometidos por razones políticas y alertamos al mundo sobre la protección de nuestros miembros, dice Corina Machado en su cuenta de la red social X. Estaremos analizando con mayores datos en la segunda parte del programa. Entramos al panorama local y vamos al diésel, que es la preocupación nacional. Diésel y gasolina, largas colas en todo el país, bloqueos en todo el país. Los transportistas han decidido negociar, ya no piden la renuncia de ninguna de las autoridades, pero el levantamiento de los bloqueos es muy lento. Esto está dificultando el ingreso del diésel ruso que viene desde el puerto de Arica, que han podido desembarcar gracias a una gentileza del presidente chileno Gabriel Boric, que a pesar del incumplimiento de Bolivia en la realización de obras de infraestructura que le den seguridad
a esa parte del puerto de Arica, a la parte de Sica a cargo de yacimientos, Boric dijo, bueno, habiliten y que bajen el diésel. Y eso está ocurriendo, pero hay dificultades en la carretera por los bloqueos. Amalia, en principio, informarte que el bloqueo que llevaba 4 días en la ciudad de Oruro, en las carreteras que unen Oruro con La Paz, con Cochabamba, han sido levantadas anoche después de una negociación con el gobernador Johnny Bedia. Por tanto, han puesto, fin a esta movilización de 4 días. El bloqueo más importante en este momento en esa parte del país se mantiene en Tambo Quemado, aunque los dirigentes que están en ese punto dijeron que van a dejar pasar las cisternas. Se está dirigiendo, ya debe estar en el lugar, una comisión de YPFB y de la ANH para negociar con los dirigentes y ver de que levanten el bloqueo. Las cisternas ya están, ya han cargado el diésel que bajó del primer buque atracado en Arica y está viniendo hacia territorio boliviano. Se estima que van a estar acá a partir de las últimas horas de este viernes o las primeras horas de este sábado. Es un convoy que ya se está dirigiendo a territorio nacional con el esperado diésel. Seguramente deben tener alguna logística para saber cómo se va a distribuir internamente el combustible. La otra manera de despejar las rutas ha sido con la intervención de la policía. Anoche grupos de policías han intervenido algunos bloqueos, sobre todo el de la zona de Guayculi, en Cochabamba, que es la carretera que une Cochabamba con el occidente del país. Eso ha sido despejado. En este momento el control de la policía sobre ese punto. Donde sí se mantienen los bloqueos es en Santa Cruz, que si bien la ciudad que estuvo ayer prácticamente semiparalizada ha vuelto a la normalidad, sigue el bloqueo en San Julián. Ya entra el 5º día el bloqueo en San Julián, y el transporte cooperativizado es otro tipo de transporte, que también me imagino tienen sus minibuses, sus trufis, que son, sobre todo hacen el servicio entre Santa Cruz y Montero, Santa Cruz Guarnes. Se va a movilizar este viernes, es como si una especie de escalonamiento, ¿no? Primero el transporte pesado, luego el transporte urbano y ahora el transporte cooperativizado. Entonces, el conflicto no está resuelto del todo, pero de alguna manera el gobierno se está dando modos para garantizar el despeje de las rutas por donde van a cruzar las cisternas llevando el combustible. Si el conflicto es por carburantes y las cisternas están entrando desde el exterior para resolver, aunque sea parcialmente, el conflicto, déjenlos pasar, es obvio. Ahora la gente quiere el carburante en la esquina de su casa, ¿verdad? Por eso San Julián, estoy en bloqueo hasta que llegue acá, y va a tardar en llegar hasta San Julián. Es un conflicto que se va a alargar porque cuando resuelvan el problema en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ya se va a acabar el diésel. Y entonces otra vez vuelve, ¿no?, como una espiral conflictiva porque no se va a resolver muy fácilmente. Y si se resuelve el diésel, yo no sé por qué no hay gasolina, Cacho. En La Paz continúan las colas en los surtidores, y en algunos se ha acabado el stock y hasta que vuelva la cisterna a abastecer. En todo caso, hay colas realmente muy largas, de muchas cuadras, todo el mundo pide llenar el tanque, porque nadie va por 10 litros de gasolina, a llenar el tanque. Entonces, el abastecimiento se hace escaso, siempre será escaso, porque además hay esta incertidumbre, y cualquiera dice, si alcanzo a llegar al surtidor, lleno el tanque, por si acaso, aunque no lo necesite. Y tal vez da 2 y 3 vueltas, ¿no? No se sabe. Cacho, hay esa percepción de inseguridad, y eso provoca inevitablemente elevación de precios, con o sin causa, por esta situación de incertidumbre, de inseguridad, y bueno, el que pierde puntos políticos es el gobierno.
yo creo que es el peor momento de Luis Arce Catacora. Y esto va a ser peor porque es posible, Cacho, que esta internación de diésel ruso no le salga gratis al gobierno. ¿Qué has averiguado al respecto? Amalia, fuentes que hemos consultado sobre este tema, expertos que conocen muy bien sobre el tema de la internación o el traslado de diésel ruso, dan cuenta de que podríamos quedar sancionados en términos económicos, pero también con un aislamiento diplomático, porque no es que se puede ocultar, según nuestras fuentes consultadas, el origen del diésel. Hay, como se sabe ahora en estos tiempos de modernidad, un concepto que se llama la trazabilidad. Se sabe al final de dónde partió, cómo transitó este combustible y finalmente cómo llegó eventualmente a Bolivia. Porque no solamente están siendo sujeto de observación internacional el país que vende, que en este caso podría ser Rusia, y el país que compra, en este caso Bolivia, sino incluso las navieras, las empresas que hacen el tránsito, ¿no? Porque ellas, por ejemplo, piden lo que se había llamado un certificado de origen para no quedar sancionadas como empresa. Entonces piden este certificado a quien está vendiendo el diésel, y entonces ese es un punto de inicio de la trazabilidad. Se puede hacer, dice, una auditoría para ver por dónde ha ido el combustible, dónde ha cambiado incluso, por ejemplo, un buque de bandera. Hay maneras ahora sí para detectar la ruta que ha transitado el diésel. Y el precio, que es la otra manera de controlar. Las sanciones que ha establecido Estados Unidos, la Unión Europea, tienen un límite. Es controlable, si vale el término, hasta los $100 el barril de diésel. Si el combustible hubiese sido vendido en más de $100 o su equivalente, entonces ya es sujeto de investigación. ¿Cuáles pueden ser las sanciones? El que, por ejemplo, nos apliquen multas y penalidades financieras a nivel internacional, prohibición del comercio, de que no podamos comerciar a través del sistema financiero estadounidense sobre todo, y lo más grave, el congelamiento de activos, que es que, digamos, si YPFB, por ejemplo, tuviese cuentas en el sistema financiero estadounidense, esa plata queda congelada hasta que se resuelva el asunto. Entonces, hay este riesgo, es una cosa que no hay que dejarla, digamos, pasar por alto, dicen las fuentes consultadas, y esto en cualquier momento puede activar una investigación, sobre todo si es que se detectara que el precio ha sido por encima de los $100 el barril. Bueno, en este caso hay una certeza de que el diésel es ruso porque viene en barcos rusos, no han disimulado nada. Se sabe que partió de un puerto de San Petersburgo y se tiene el registro de por dónde pasó, qué mares surcaron, en relación al primer buque. En relación al segundo buque, pues hizo escala en Brasil y después del Brasil ha llegado al puerto de Arica. Y un tercer barco, que es ruso, lleva la bandera de Ghana. Mira, si lo sé yo, Cacho, que no lo va a saber Estados Unidos. ¿Y de cómo lo sé yo? Porque Reuters lo sabe, que consulta esta información del tráfico naviero, ¿no? Hay boletines al respecto y bueno, es cuestión de abrir esos portales y se sigue la ruta de un barco sin problema. Lo mismo pasa con los aviones. Si uno está preocupado por algún avión, uno puede seguir desde su partida hasta su aterrizaje. Hoy en Internet, los satélites, en fin, hay empresas que se dedican a eso y están a disposición del público. Sobre el precio, eso nunca sabremos qué precio está pagando el gobierno, porque no se están recurriendo a medios tradicionales. No sé, el gobierno no va a pagar en efectivo, eso es obvio, porque no tiene efectivo, por eso ha recurrido a los rusos, y tiene que ver con el acuerdo entre Lucho Arce con Putin. Y
¿En qué consiste ese acuerdo? No sabemos. Siempre es un secreto. Tal vez no es efectivo, Cacho. Ni 100, ni 50, no sabemos cuánto está pagando por el barril o la tonelada de diésel. Es posible que sea a cambio de la incursión de empresas rusas a los salares bolivianos, ¿no? Litio, uranio, en fin, etcétera, etcétera, que es lo que se viene deduciendo por las licitaciones de la empresa estatal de litio. En fin, pero que hay este riesgo que tú mencionas con toda seguridad, con toda seguridad. Sanción es sanción. Y las sanciones nos dicen, se sanciona a todos excepto a Bolivia. No hay eso. La sanción es generalizada. Esperemos, Cacho, que este diésel no sea el más caro que hubiese comprado Bolivia. Así es, Amalia, y lo que se está esperando este viernes es saber cuánto del primer buque se logra descargar a los depósitos en la terminal Sica en Arica. Hay también unas divergencias en cuanto a las opiniones. Algunas autoridades del gobierno dicen que todo el buque se va a poder descargar, son 42 millones de litros de diésel. Otras autoridades, sobre todo el presidente de YPFB, cree que va a ser un poco más de 30 millones. Otros han calculado un poco menos. Bueno, esto me imagino tiene que ver con los tiempos, con la hora en la que va a quedar cerrada la ventana climática, que parece que va a ser entre las 6 y 7 de la tarde. Se cierra la ventana, entonces hay que esperar hasta la siguiente semana para que se vuelva a abrir esta ventana y volver a descargar ya sea el saldo de este primer buque o el combustible de un segundo buque. Entonces, todo el mundo está esperando, porque también de eso depende la cantidad de días de que se garantice el abastecimiento, independientemente de que se ha hecho compras adicionales vía Perú. Está entrando una cantidad mediante por el desaguadero, por el Perú, y otra cantidad está subiendo del sur, de Paraguay y de Argentina, que me imagino va a abastecer sobre todo a los surtidores, a los departamentos del oriente y del sur del país. Chile está sufriendo en estas horas una tormenta, unas tormentas fuertes, unas lluvias, pero como si fueran lluvias tropicales, terribles, que están arrancando árboles, haciendo destrozos tremendos, inundaciones. No sé cuánto dure esto. Y sin duda, esto también afectará al norte de Chile y pues la violencia con la que se mueve las olas del mar, que son las que estaban dificultando precisamente el desembarque de este diésel. Esperemos a ver que esto no agudice las dificultades del gobierno con este diésel. Cacho, ¿podemos cambiar de tema? Sí, vinculado con esta temática de la falta de combustible, de la falta de dólares, ayer hemos tenido otra vez una ingrata noticia de un ataque a la libertad de prensa con un compañero. ¿De quién se trata, Mal? Juan Pérez Munguía, muchacho joven periodista, estaba en las puertas del Banco Central a propósito de la cotización del dólar, intentando hablar con la gente que se reúne a las puertas, en la acera del Banco Central de Bolivia, en pleno centro de la ciudad de La Paz, a pocas cuadras de la Plaza Murillo, y bueno, se le ocurrió tomar fotografías y inmediatamente fue detenido y llevado a las oficinas de la policía. La fotografía es muy interesante porque ahí está absolutamente inocente sentado en una banca de la comisaría. Por suerte, la Asociación de Periodistas hizo una enérgica protesta, como ocurre en todos estos casos, y pocas horas después fue liberado. Pero refleja la predisposición del gobierno de atacar a la prensa y a la libertad, que es la esencia de nuestro trabajo. Hay un testimonio del compañero, de Juan Pérez Munguía, que muestra los grados de arbitrariedad de los policías, ¿no?
porque efectivamente él estaba haciendo su trabajo en las afueras del Banco Central. Se le acercó un capitán y muy groseramente le pidió que borre todo lo que había registrado. Él dijo, no tengo por qué hacerlo porque estoy haciendo mi trabajo. Entonces me estás faltando la autoridad. Entonces lo llevó donde un coronel que parece que es la autoridad ahí de seguridad del Banco Central. Le quisieron obligar a que borre su material. Él dijo, no lo voy a hacer porque no estoy cometiendo ningún acto de irregularidad. Entonces te vas preso a las oficinas de la Pando. Ahí es donde le toman la foto que se publicó, que se divulgó ayer. Y ahí le dijeron, te vamos a abrir un proceso por terrorismo, ¿no? O sea, ya esto del terrorismo se ha vuelto ya moneda corriente, ¿no? Y por suerte llegaron los abogados de la asociación, establecieron que jurídicamente no había nada en contra de Juan Pérez Munguía, y que más bien era un atentado a la libertad de prensa, ¿no? Ese rato cambiaron de discurso, se hicieron a los que estaban haciendo un favor y dejaron en libertad después de 2 horas, 3 horas de tenerlo ahí arrestado a nuestro compañero. Es esto, en este ambiente nos estamos moviendo. Imagínate una persona que está haciendo cobertura periodística, ni siquiera ingresó a los ambientes del Banco Central y se ha cometido este atropello. Es buena la actuación tanto de la Asociación Nacional como de la Asociación de La Paz, porque de esto vamos a tener muchísimo, Amalia, conforme se vaya agudizando esta crisis económica en el país. Para los amigos que no viven en la ciudad de La Paz, la Pando no es esta Pando, sino es una comisaría que queda en la avenida Pando y que estamos acostumbrados a decir se lo llevaron a la Pando, porque ya se supone, todo el mundo sabe que ahí está una comisaría de la policía. Bueno, hay otro caso, Cacho, polémico, que tiene que ver con un TikToker que hizo un informe, como hacen todos los que viven del TikTok, siempre a algo exagerado, y se refirió a una crítica. No le gustaba un baile que se llama Los Mineritos, me parece, que es un baile muy típico en Potosí. En Potosí es un baile muy querido, muy tradicional. Bueno, pero al TikToker no le gustó y lanzó críticas, me parece ridiculizando el baile. Esto le ha valido que lo demanden, lo citó la fiscalía, no se presentó y lo han detenido. A mí me parece, Cacho, que esto es una completa arbitrariedad. Primero porque todo el mundo tiene el derecho de opinar lo que quiera, ¿no? Esa opinión puede ofender el gusto de otros, ¿no? Puede venir alguien y decir, qué fea es la ciudad de La Paz. Bueno, es su opinión. A mí me puede ofender porque yo adoro La Paz y me parece muy bella mi ciudad. Pero otra persona puede tener opinión distinta y no por eso lo voy a meter preso, Cacho. No puedes procesar a nadie por su opinión. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Le van a cambiar la opinión con 5 años de cárcel? ¿Lo van a acusar de terrorismo? ¿Con 30 años de cárcel le van a cambiar su opinión sobre el baile de los mineritos? Es posible que Potosí se hubiera sentido ofendido. Entiendo perfectamente su sentimiento, pero no amerita un proceso por la opinión de otros. Tenemos opiniones distintas sobre las ciudades, sobre todo, sobre el gobierno, sobre absolutamente todo. Uno puede ir a una ciudad y decir, qué linda, pero qué sucia, ¿no? Bueno, ¿estoy ofendiendo a alguien? No, es mi opinión. Es mi opinión, ¿por qué me van a meter preso por mi opinión? Ahora, el TikToker cometió un error. Y es que si la fiscalía lo cita, tiene que ir. Porque esa es otra cosa, esa es otra discusión. Y ante la fiscalía tiene que alegar que tiene derecho a opinar. Y podrá hacer, aunque no confiamos en la justicia, un amparo constitucional porque tiene absoluto derecho a opinar lo que le venga en gana sobre determinados asuntos, incluyendo el gobierno. Pero fue citado y no se presentó. Ahí sí, sonó, lo detuvieron. Y ya ocurrió un
tema parecido, te acordarás, con Milena Fernández, una presentadora de televisión, que criticó las malas condiciones de aseo de Oruro, ¿no? Oruro prácticamente se levantó casi en armas porque, claro, se sentían mellados y le hicieron todo un problema, la declararon persona no grata en la capital orureña. Ya ha habido de este tipo de antecedentes y a mí lo que me da, yo tengo esta sensación, Amalia, te lo confieso, es que al gobierno le interesan a veces exacerbar este tipo de temas, ¿no? O sea, para que la gente empiece a mirar por otro lado, se distraiga un poco de la situación de la crisis económica. Esto que comentabas tú, de que las cosas están subiendo, pone de mal humor a la gente, el humor social se complica y aparecen este tipo de cosas, entonces le dan harta bola los policías, hacen este tipo de actos más subidos de lo que tenía que ser y, claro, la gente un poco distrae su atención en este tipo de casos. Porque lo liberaron al TikToker. Fue a Potosí y otra vez lo han detenido. O sea, que realmente es una cosa que no se puede entender cómo procedimentalmente están actuando las autoridades judiciales, sobre todo la Fiscalía Potosí. Bueno, nos vamos al Parlamento, por favor. Sí, las cosas están muy complicadas. Realmente escenas que se ven ya prácticamente en todas las sesiones parlamentarias. Ocurrió otra vez ayer con el vicepresidente sentado en la testera del Pleno de la Asamblea Legislativa. Resulta que comenzó la sesión, pidieron la palabra varios senadores y diputados del evismo, no se les quiso dar la palabra o se les quiso cortar y fue suficiente como para que otra vez los empujones, los jaloneos, los insultos se dieran en el hemiciclo parlamentario, con Choquehuanca sentado ahí diciendo déjenme hablar. Tuvo que ser rodeado por varias parlamentarias del arcismo para que eventualmente no sea atacado. Al final suspendió por 1 hora la sesión hasta que los ánimos se calmen, pero seguía, me imagino, este ambiente de pelea, de pugna en la Asamblea, así que se decidió suspender para ahora en la mañana el tratamiento de los dos informes de las comisiones mixtas, con este gran problema, Amalia, de que no se ha completado en 5 departamentos la paridad de género ni el mínimo de postulantes indígenas, originarios, campesinos, y están viendo la posibilidad de trabajar una ley corta que amplíe por una única vez la posibilidad de que se presenten nuevos postulantes mujeres e indígenas en estos departamentos y de esa manera tratar de salvar esta carencia, esta falta del requisito. Así que están viendo eso, pero a ver, veremos qué es lo que sucede en el curso de las próximas horas. Cacho, yo creo que hay esta cultura del autoritarismo y de la violencia en el país, ¿no? Por eso hay tanta violencia intrafamiliar, por eso hay tanto feminicidio. Es una cultura, ¿no? Yo no puedo hablar, no puedo ser tolerante, no puedo oírte, no, estiro la mano y te doy un revés, te doy una patada. No me gusta tu opinión, te meto preso. Esa es la cultura. Entonces, el Parlamento, que debe ser un escenario de debate político, no quiero argumentar, prefiero agarrar y darte un palazo, ¿no? Y bueno, por eso cada debate político empieza, pero inmediatamente termina en un ring, en una competencia de box, de puñetes, ¿no? Refleja el país. Hemos entrado en una degradación de la democracia. Democracia es tolerancia, democracia es oír la opinión que no me gusta, es ponerse en los zapatos del otro. No hay forma, ¿no? Entonces, no sé, así, a golpes, a ver si se aprueba esta ley, a ver si se resuelve finalmente el tema de las elecciones judiciales, que si llegamos a esas elecciones,
a ver si hay uno que otro que amerite nuestro voto, Cachito, porque después de todos los chanchullos y la selección manipulada y orientada, en fin, desmoraliza, ¿no? Desmoraliza mucho. En fin, eso es lo que hay. No podemos pedir otra cosa. Era pues una noticia de las más extrañas, de las menos comunes en la década del 80, del 90 sobre todo, cuando se producía algún tipo de incidente de esta naturaleza en lo que se conocía como el Parlamento o el Congreso Nacional. Te acordarás, quizás lo más emblemático, si vale el término, de este tipo de situaciones, lo que protagonizaron María Teresa Paz, del MNR, con Polilla López del MIR, cuando estaban interviniendo. Polilla López se atrevió a decirle algo que nunca se supo qué, se dio la vuelta y le plantó un sopapo a Polilla López, y fue pues la noticia que duró prácticamente una semana, ¿no? Cómo en el Congreso se había producido ese tipo de incidentes. No, ahora es todos los días, Amalia. Y claro, las escenas son de lo más complicadas, que incluso le quitan mucha prestancia, mucha jerarquía a la Asamblea Legislativa, ¿no? Se agarran a golpes, se jalonean de los cabellos. Ayer, por ejemplo, querían que parece que un senador, un parlamentario, querían sacarlo de la testera, le empezaron a jalar del pie, ¿no? Como para hacerle caer y luego arrastrarlo. Al presidente de la Cámara de Diputados anteayer le empujaron, prácticamente lo botaron del hemiciclo a empujones, unas mujeres diputadas. Realmente es ya vergonzoso, ya la verdad que, y lo toman ya normal. Ellos ya es prácticamente una manera de sesionar el que haya por lo menos un empujón o un insulto, y con eso ya han cumplido su labor parlamentaria. ¿Qué te voy a decir, Cacho? Bueno, cerramos acá este primer sector, vamos a este enlace y luego Venezuela. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. Ahora sí, Amalia, vamos a dedicar estos minutos a lo que está sucediendo en Venezuela. Además de esta irrupción, de este ataque a las oficinas de María Corina Machado esta madrugada, han ocurrido otras 3 cosas que marcan cómo está el nivel de tensión en Venezuela en este momento. María Corina Machado escribió una columna de opinión para el Wall Street Journal en el que confiesa que está en la clandestinidad. Ella ha decidido pasar a la clandestinidad porque teme por su vida, teme por la libertad, no solamente de ella, sino de la gente que lo acompaña, incluyendo a Edmundo González Urrutia. Estados Unidos, que dijo que ya estaba perdiendo la paciencia, finalmente ayer de manera oficial ha decidido reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, por la diferencia enorme de votos en relación a Nicolás Maduro. Y esto puede tener un efecto desencadenante, Amalia. Ya Perú hizo lo mismo y Maduro ordenó el rompimiento de relaciones con Perú. Pero otra cosa es Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos ha decidido reconocer a Edmundo González, puede venirse una cascada. Muchos países empezar a reconocer a Edmundo González y dejar mal parada a la dictadura chavista. Y finalmente vuelven las protestas este sábado. Desde la clandestinidad, María Corina Machado ha convocado a una movilización este sábado, que seguramente va a ser respondida con muchísima cantidad de gente en las calles, y ojalá que no haya represión y no haya pérdidas de vidas humanas después de esta movilización o durante esta movilización. Así están las cosas de tensas en este momento en Venezuela. Hoy es el día de los entierros. Hay varias versiones, unos hablan de 11 jóvenes fallecidos, asesinados a bala. Hay escenas
hay videos, Cacho, que no los podemos mostrar porque ni Facebook ni YouTube toleran que se difundan imágenes de violencia. Y estas son imágenes de extrema violencia porque ves cómo asesinan a los jóvenes que están marchando y reciben un tiro y caen al piso muertos, otros agónicos, la desesperación del entorno. Son imágenes muy fuertes y muy contundentes del asesinato masivo, la arremetida brutal, bestial de la dictadura de Maduro con su padrino, ¿no? El ministro de Defensa, y con Diosdado Cabello. Ellos son los tres encargados de esta matanza. A pesar de eso, la gente no se ha rendido y María Corina dijo hasta el final en defensa de la verdad. Bueno, yo quiero puntualizar esta advertencia, Cacho, el rol de Lula da Silva, el presidente del Brasil. Él se ha mostrado como un mediador, pero no es un mediador. Él está moviendo todas las fichas para salvar a la dictadura de Maduro. Como la dictadura de Maduro, y Maduro en particular, es corto de pensamiento, Lula es el que le está dando las pausas de qué es lo que tiene que hacer. Lo primero que tenemos que establecer es que Lula ha orquestado esta triada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con Manuel Obrador, el presidente ya saliente de México, pero su continuadora sigue la misma línea. Los tres son los que han saboteado la resolución de la OEA. Primero quieren dejar a la OEA al margen, especialmente al margen de la posibilidad de que la OEA envíe técnicos especializados en la investigación sobre las elecciones, como hicieron con Bolivia en 2009. Solo de pensar en eso les entra pánico, ¿no? Piensan que, es decir, denuncian y acusan a la OEA de que en Bolivia el 2019 hicieron un mal trabajo y son ellos responsables de que se hubiera denunciado el fraude, cuando lo único que hicieron los técnicos de la OEA, los especialistas, fue demostrar paso por paso un voluminoso informe de cómo se realizó el fraude en Bolivia. Entonces no quieren llevar a la OEA y a sus técnicos a Venezuela. Y por eso, aunque la resolución era muy simple, la de la OEA, que decía queremos que Maduro y el Consejo Electoral de Venezuela presente las actas, termine de hacer el conteo de votos, porque se quedaron supuestamente en el 80%, y con ese 80% supuesto, porque nunca llegaron, nunca revisaron una sola boleta de elección, pues lo han declarado ya presidente electo a Maduro, y no han terminado siquiera el conteo de votos. Entonces, ¿por qué Lula y estos tres presidentes de tres países muy importantes en la región sabotean a la OEA? Aunque al mismo tiempo piden que Maduro presente las actas, porque el párrafo en discusión decía que esas actas iban a ser auditadas por algún organismo independiente. Eso no les gustó. La posición de Lula es: Maduro presenta las actas y recurre al Tribunal de Justicia de tu país para que ese tribunal diga si esas actas son verdaderas o falsas. Entonces Maduro ha hecho eso. Mira, Cacho, hoy día son 5 días, estamos a viernes, 5 días, y ni Maduro ni el Consejo Electoral presentan las actas de la votación del domingo pasado. 5 días. No pueden presentar las actas, las están falsificando, según la denuncia de Pancho Santos, que ha sido vicepresidente de Colombia. Las están falsificando y Lula le dice: apúrate, apúrate, no importa cómo sean las actas, pero presenta esas actas, las falsas,
con un certificado del Consejo Electoral que diga, aquí están las actas, y se demuestra lo que dijimos el domingo pasado, el ganador es Maduro. Como la oposición va a protestar, tú llevas estas actas a el Tribunal de Justicia de tu país. ¿Qué dice Lula, AMLO y Petro? No se metan en Colombia, no se metan en Venezuela, que sea Venezuela el que decida quién ha ganado. ¿Y quién es Venezuela? ¿Quién es el organismo que va a decidir? La Corte de Justicia de Venezuela, que son empleados de Maduro, ¿no? Y Maduro, sin tener actas, ya ha recurrido a la Corte de Justicia. Y esa Corte de Justicia ha citado a todos los candidatos para hoy a la mañana. ¿Te imaginas que María Corina o que Edmundo González se presenten a la Corte de Justicia hoy a las 10 de la mañana para que los detengan? Obviamente, para que los detengan. Si ya la Fiscalía ha librado orden de detención contra ambos acusados de terrorismo. Pero Lula ¿qué dice de las manifestaciones? No habla de los muertos. Al revés, en un comunicado conjunto de los tres, exhortan a los manifestantes a no ejercer la violencia. Es que uno se queda, pero con la boca abierta, porque no son los manifestantes los que ejercen la violencia, sino el gobierno a través de o la policía o los militares o sus bandas de paramilitares. De eso no se refieren, de eso no hablan. Por eso es muy importante el pronunciamiento de Estados Unidos, que ya dirimió las aguas. Aquí el ganador es Edmundo González, ¿ya? No necesito ver actas, porque las actas ya están en el portal de María Corina Machado. Ahí están las actas. ¿Quieren ver las actas? Ahí están. Más del 80% de las actas ahí están. No hay nada más que discutir. Pero Lula dice no, aquí que Maduro presente, y que si alguien tiene algún reclamo frente al informe de Maduro, que vaya a la justicia de Venezuela. Por favor, ¿qué es esto? Están salvando a la dictadura y a sus crímenes. Y Lula ahora está en Chile, hablando con Boric. El presidente chileno tuvo una actitud consecuente con la democracia, con la libertad y con el respeto al voto popular, porque en la Organización de Estados Americanos votó junto con los otros 16 países, con su voto 17 países, que exigían que se presenten las actas y que estas actas sean auditadas por alguna entidad imparcial. Ahora Lula está en Chile para que Boric, socialista, vuelva al redil y puedan salvar a la dictadura de Maduro. Ese es el rol terrible de Lula da Silva. Terrible, el peor de todos. Prefiero a Maduro, que de frente dice no voy a dejar el poder, he ganado, he hecho fraude, y ahora está haciendo el segundo fraude, imprimiendo, falsificando las actas electorales, y parece que le es difícil. Mañana, que habrán manifestaciones en todos los estados de Venezuela, parece que a ver si los chinos se apuraron, a ver si pueden falsificar las actas y presentarlas. Las originales no las pueden presentar, porque las originales le dan un triunfo abrumador, esa es la palabra que han usado, abrumador, a Edmundo González, el candidato de la oposición, de una oposición que ha logrado unirse y lograr este triunfo contundente, arrasador frente al candidato de la dictadura. Por lo que has expuesto, Amalia, queda claro que la expectativa se va a poner en la posición que asuma el presidente de Chile. Después de esta conversación con Lula, sabremos si queda convencido de los argumentos de Lula da Silva en este trabajo sucio que está haciendo para tratar de salvar a la dictadura chavista, a la dictadura de Maduro, o si se mantiene firme en su posición de que hay dudas, hay sospechas de los resultados que se presentó las primeras horas de este lunes, ¿no? Por un detalle, Amalia, y es que la Deutsche Welle, en su noticiero de habla hispana, entrevistó ayer a una exministra justamente de Gabriel Boric, una experta en temas electorales
vinculados con este asunto de la informática. Es más o menos parecido el perfil al de María Corina Machado en Venezuela. Esta señora, esta experta, dejó claro que ahora todas estas actas dejan una huella informática que tiene que ver sobre todo con el tiempo, ¿no? Y entonces ella dice que cualquier suplantación, cualquier falsificación que se haga de las actas también va a dejar una huella en el tiempo. Entonces se va a saber cuál ha sido hecha antes que la falsificada, porque además habían tenido unos códigos QR, habían tenido otro tipo de códigos que, bueno, solamente saben los informáticos, que de alguna manera establecen, es como un candadito que le ponen para saber en qué momento se ha emitido el acta y incluso cómo llevan las firmas de los delegados de mesa. Entonces se mostró muy confiada, muy segura de que si hay alguna falsificación, esa falsificación más bien va a probar que han hecho eso después de lo que se produjo como votación en Venezuela. Así que, por lo que tú has expuesto, me parece a mí clave lo que pueda decir Boric, ¿no? Si Boric dice, no, nos sostenemos en que ha habido aquí, que tienen que presentar las actas originales, las reales, entonces ahí Lula va a quedar mal parado y no se sabrá qué más intentará hacer para salvar a Maduro y su dictadura. Interesante porque Boric se muestra que es una persona seria, es de izquierda, es socialista, pero se nota que para él es muy importante la institucionalidad, el no falsear las cosas, el no torcer la voluntad popular. Así que por lo que has dicho, Amalia, yo me quedo expectante a saber qué es lo que va a decir el presidente de Chile. La discusión, Cacho, por lo que acabas de explicar, porque es casi imposible falsificar las actas de la votación, lo importante es quién va a revisarlas, ¿no? Si hacen la falsificación de las actas y hay un organismo independiente que audite tanto las actas que va a presentar Maduro como las que ha ya publicado María Corina Machado, entonces un auditaje inmediatamente demuestra que Maduro está haciendo un segundo fraude y que estas actas son falsificadas. ¿Te imaginas el escándalo? ¿Te imaginas el escándalo? Eso no lo puede permitir Lula, ni Maduro, ni nadie, menos los rusos. Entonces, por eso la discusión es quién va a auditar, quién va a decidir cuál de las actas es la original y cuál la falsa. Entonces, Lula y Petro pues están diciendo, y el presidente de México, no se metan con Venezuela, que sean los venezolanos los que decidan, que sean las autoridades de Venezuela las que deciden. ¿Qué autoridades? El Consejo Electoral, que responde a Maduro, y la Corte Suprema, que responde a Maduro. O sea, dejen que Maduro decida. Ese es el quid del conflicto. Y entonces Lula está convenciendo a Boric que por favor no pida una auditoría independiente, que sea la Corte Suprema, porque es importante que nadie se meta, que la autonomía de cada país. Autonomía cuando Lula se metió en las elecciones argentinas, cuando México se metió a hacer fraude en Bolivia. Bueno, esa es la situación, esa es la discusión. Yo no veo que María Corina, primero, no veo que se amedrente. Es muy bueno que cuide su vida, no puede exponerse. Y yo creo que la verdad es una bandera muy fuerte, Cacho, muy fuerte. Ella tiene la verdad. Edmundo González, el presidente electo, el pueblo de Venezuela, ya dijo su palabra y lo único que estamos haciendo es presionar con todas las fuerzas, con este programa, con todo lo que se pueda, chiquito o grande, o la decisión de Estados Unidos, para que esa verdad se cumpla y no se imponga la mentira y la dictadura. Ahora, ¿qué está haciendo Maduro? Se está yendo a Rusia, Cacho,
a Rusia. ¿Por qué se está yendo a Rusia? ¿Por qué Putin lo invita? Para decirle a todo, para decirle a Estados Unidos, no estoy solo, te metes conmigo, mira quién está detrás, Putin. Bueno, así son las cosas. Sí, son estos niveles globales de una pugna geopolítica, de un reordenamiento, de un nuevo orden internacional, ¿no? Que, bueno, desde nuestro punto de vista es tremendamente interesante porque también se ve el reacomodo de los países y su influencia sobre el resto de las naciones del planeta, ¿no? Yo me quedo con esto que tú has explicado muy bien y que es una especie de prueba de fuego para el presidente de Chile, que, reitero, siendo del socialismo, siendo un presidente de izquierda, progresista como él se autocalifica, yo creo que va a tener, su palabra puede tener una especie de desemboque, ¿no? O sea, que haya en la región latinoamericana gobiernos de izquierda progresista que no creen en lo que ha emitido el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y eso puede ser un parteaguas también en la política latinoamericana. Así que yo voy a estar tremendamente atento a ver si Lula lo convence a Boric o si Boric se mantiene en su posición, que puede generar un resquebrajamiento de esta estrategia de Lula de intentar salvar la dictadura chavista. Bueno, hasta aquí llegamos. Cacho, haciendo fuerza para que las manifestaciones de mañana sean pacíficas, y esto depende del accionar criminal de Maduro, y fuerza al pueblo de Venezuela, y estaremos, por supuesto, siguiendo estos acontecimientos. Cacho, muchas gracias a todos los que nos siguen, a ti, y hasta mañana. Con un apunte, me despido, Amalia, deportivo otra vez. Esta mañana, muy tempranito, ha competido Guadalupe Torres, una velocista boliviana, la mujer más rápida de Bolivia, en 100 metros planos, que es esta prueba de hipervelocidad. Y Amalia, realmente fue un gusto verla porque clasificó a una segunda ronda. No le fue bien en la segunda ronda, pero realmente estuvo entre las grandes. Se la vio muy bien, la muchacha afro-boliviana, se batió muy bien. La verdad que un orgullo verla a esta boliviana compitiendo en lo más alto del deporte mundial. Así que, si bien no ha clasificado, quedó al final eliminada, pero es la primera velocista boliviana en avanzar con mérito propio a una segunda ronda en una olimpiada como la que se está desarrollando en París. Bueno, con ese apunte nos vamos. Un abrazo, Mari. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.